En la clase anterior nosotros estudiamos número 11, Mata Pitu Upatanam, cuidar a la madre y al padre, Uttara Rasa Samgaho, que es sostener a los hijos y a la esposa, y Anakula Kamanta, que es una ocupación sin confusión. Entonces nosotros explicamos eso y hoy día vamos a continuar con el siguiente verso del Mangala Sutta. Entonces vamos a leer en Pali: Danancha Dhammachariyacha Nyata Kanancha Sangaho Anavajani Kamani Etam Mangalam Uttamam. Entonces, Danam es una voz neutra en Pali, que nosotros la traducimos como generosidad. Y después tenemos Dhammachariya, que aquí es un compuesto que lo traducimos como práctica o comportamiento de acuerdo al Dhamma. Y la segunda línea del verso es Nyata Kanan Chasamgaho, que significa sostener, asistir, Sangaho, a los familiares, Nyata Kanan. Y la tercera línea es Anavajani Kamani, que son acciones irreprochables. O sea que tenemos 4 mangalas en este verso. Y Dana es el primero, y eso realmente da para mucho. O sea, nosotros podríamos pasarnos varias clases con esto, porque Dana es uno de los 3 pilares, podríamos decir, de la práctica de enseñanza del Buda. O sea, de que Dana es uno, Sila, la virtud, es otro, y Bhavana, que es la meditación, digamos, cultivo, el desarrollo de la mente, es el tercer pilar. Y si ustedes consultan la literatura en Pali, o sea, hay muchísimo material con relación a eso. Y bueno, preparando el Mangala Sutta he encontrado muchas cosas interesantes aquí que quiero compartir, pero quizás organizar una serie de clases sobre Dana no estaría mal. Y hay un libro que les quería comentar. Yo les recuerdo que les comenté de este monje que en el sexto concilio budista se sabía todo el Tipitaka de memoria, ¿no? Y que durante mucho tiempo no había habido monjes, pero él fue uno de los primeros. Y entonces este venerable que está aquí, ¿no?, se llama el venerable Bhadanta Vichitta Sara Avivansa, que si quieren acordarse del nombre, ningún sea. No, este monje se sabía el Tipitaka de memoria. Y este monje escribió un libro, bueno, son varios volúmenes, que es muy recomendable, que se llama The Great Chronicle of Buddhas. Este libro lo escribió en birmano, pero bueno, fue traducido al inglés. En la página de Budispano está la versión PDF de cada uno. Son como 7 volúmenes, 6 volúmenes, ¿no? Y este libro es una excelente referencia para consultar muchas cosas del Tipitaka, porque este monje tenía un amplio conocimiento, y no solamente de la literatura canónica, sino de los subcomentarios, tratados, y ese amplio conocimiento que él tenía lo volcó, digamos, en esta obra que él escribió. Y afortunadamente está en inglés. Y aquí, en este libro, en el volumen 1,
parte 1, el primer libro, hay toda una explicación de las 10 perfecciones, ¿no? Que está basado en un comentario, que hay un tratado de las perfecciones en Pali, y entonces él toma información de este tratado que está prácticamente traducido por él. Y ahí está muy bien explicado, por ejemplo, Dana es la primera perfección, ¿no? Entonces, si ustedes quieren leer y informarse sobre Dana, o sea, y sobre otras perfecciones, ¿no? Sila, virtud, o sea, y saben leer inglés, eso es el otro requisito. Entonces, con este libro, que está también en línea, se los recomiendo. Ahora, entonces nosotros dijimos de que Dana es uno de los 3 pilares de la práctica de la enseñanza del Buda, ¿no? El primero, o sea que es como un trípode, o sea que todo se sostiene, ¿no? Y nosotros traducimos Dana como generosidad, ¿no? Y también en inglés, o sea, se traduce de manera similar. Pero en realidad, o sea, este es un término que requiere bastantes explicaciones, ¿no? Entonces vamos por supuesto que no vamos a detenernos tanto, pero esto va a ser quizás motivo de, posteriormente, que dediquemos, no sé, a un curso a lo mejor sobre Dana. O sea, porque realmente, o sea, es muy interesante toda la discusión que hay sobre este tema. Y consultando también los comentarios y todo eso, o sea, es bien interesante. O sea, de que bueno. Ahora, entonces vamos a ver qué significa Dana. Ahora, yo no sé si ustedes se recuerdan que creo que en una de las primeras clases yo les expliqué de que nosotros estamos utilizando el comentario del Kudakapata, del libro menor, ¿no? Que es el Kudakapata Takata, que está atribuido al venerable Buddhaghosa. Esta es la versión de la Pali Text Society. Y yo les expliqué en una de las primeras clases de que el comentario es muy minucioso y muy exhaustivo como explica todo. Entonces, y normalmente tiene 2 explicaciones. Lo que se llama en Pali Pada Vanana, que es la explicación etimológica, y después está lo que se llama Atta Vanana, que es la explicación del significado. Y nosotros, para ahorrar tiempo, y ya van 4 clases, ¿no? Esta es la cuarta. Estamos obviando la explicación etimológica de la terminología de cada uno de los términos, ¿no? Pero para explicar Dana, y para poder entender adecuadamente Dana, se requiere recurrir primero a la explicación etimológica. Ahora, Dana se define etimológicamente por medio de esto, estado. O sea, es una oración en Pali. O sea, de que lo que significa aquí es que Dana es lo que se llama el instrumento. Y eso también es una cosa muy importante, que normalmente uno lo aprende solamente cuando estudia las gramáticas antiguas en Pali. La voz Dana se forma a partir de una raíz, que es Da, ¿no? Y a esa raíz se le coloca un sufijo de derivación primaria, que es Yu, que se convierte en Ana. Y los sufijos de derivación primaria en Pali se utilizan de diferentes modos. En Pali se llama sadhana, ¿no? Y en el caso de Dana, el sufijo Ana, que se coloca después de la raíz Da, por eso nosotros tenemos Dana, significa el instrumento, o sea, que eso por medio del cual uno da.
¿Qué es eso por medio del cual uno da? Es un estado en la mente, que es la volición, ¿no? Entonces, en realidad, dana es la volición que hace que uno dé algo, ¿no? O sea, por eso, o sea, en este caso es importante esta explicación etimológica. O sea, normalmente dana, uno entiende por dana lo que uno da, que también es un significado. Si uno da algo, por ejemplo, eso es dana. Normalmente cuando los monjes van, digamos, a distintos lugares y van, digamos, y vamos a recibir dana, ¿no? Entonces a los monjes le ofrecen el alimento y hábitos y los requisitos, etc., ¿no? Pero en realidad lo importante aquí es ese estado mental que acompaña. O sea, por eso es el instrumento. O sea que entonces es la volición. En realidad, dana se refiere a la transferencia de la propiedad de uno mismo a otra persona, ¿no? Entonces esa es la explicación del comentario de lo que significa dana, ¿no? Ahora, entonces tenemos la otra explicación, que es el significado, ¿no? La anterior fue un poco la etimología, ¿no? Pero la explicación del significado se debe entender así. Se denomina generosidad, danan, a la volición de desprendimiento de alguno de los 10 objetos de generosidad, como comida, etc., precedida con buen entendimiento a favor de otro individuo. O sea, de que, bueno, aquí se hablan de 10 objetos de generosidad. Y ahí puse una nota para que ustedes vean cuáles son esos datsa, se llaman pali datsa dhamma vatu, que son los objetos que uno da, o sea, de generosidad: comida, bebida, ropa, vehículos, flores, guirnaldas, perfumes, ungüentos, ropa de cama, alojamiento y lámparas. O sea, esas son cosas básicas de sobrevivencia, o que la gente necesita. Ahora, o alternativamente, entonces ya esa primera definición es una definición bastante general, pero la segunda definición es de acuerdo con el Abhidhamma. Se denomina dana al no apego, al loba, asociado con esta volición, ¿no? Porque es por medio del no apego que este objeto se transfiere a otro individuo. O sea, de que si ustedes han estudiado Abhidhamma, muchos de ustedes ahí han estudiado Abhidhamma, ustedes saben de que cuando uno practica una acción de generosidad, uno tiene una conciencia sana, y esa conciencia sana está asociada con este factor de aloba o no apego, ¿no? Entonces, o sea que ese no apego está asociado cuando uno da algo a otra persona, ¿no? Y ese no apego puede estar asociado con sabiduría o sin sabiduría, ¿no? Entonces esa es la definición un poco de acuerdo con el Abhidhamma. Por esto fue dicho que generosidad, dana, significa por medio de esto es dado. O sea, de que en realidad la generosidad es ese estado mental. Entonces, pero por supuesto que para poder dar uno tiene que tener algo para dar, ¿no? O sea, ¿no? Y algo que le pertenece a uno, ¿no? Entonces por eso también se requiere que exista no solamente la volición, sino también existe un objeto que uno posee y que uno se va a desprender, ¿no? Y
generalmente hablando, existe una persona que recibe o alguien que recibe, un ser que recibe lo que uno da. ¿No? Entonces, ¿cuántas cosas son aquí? La volición, ¿no? El objeto, ¿no? La persona que da y la persona que recibe. Normalmente, o sea, se requieren esas condiciones para que tenga un lugar una acción de generosidad. Pero aquí hay algo muy interesante y que también, o sea, por eso viendo, porque y eso es algo que a nosotros nos han preguntado en varias ocasiones, porque hay lo que se llaman los 10 deberes del gobernante. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. En Pali se llama Dasa Rajadama. Eso es canónico, eso está en los yatakas. Entonces hay un yataka donde el Buda menciona que hay 10 deberes del gobernante. Cuando uno ve esto y uno ve cómo funciona el mundo actualmente, uno realmente se deprime. Pero se los voy a leer a los 10 deberes del gobernante. Entonces, y lo interesante de todo es que el primer deber del gobernante es dana. ¿No? Y el segundo deber del gobernante es sila, que es por lo menos los 5 preceptos. Y el tercer deber del gobernante, y a esto quería mencionar, es lo que en Pali se llama parichaga, que es generalmente lo mismo que dana. Y parichaga en realidad se diferencia de dana. Hay diferentes explicaciones de esto. Cuando uno da alguna de esas 10 cosas, eso es dana. Pero cuando uno da algo que no pertenece a esas 10 cosas, de acuerdo con algunas explicaciones, eso en Pali se llama parichaga. Ahora, le voy a mencionar los deberes del gobernante para que ustedes los tengan presentes. Entonces, el tercero es parichaga, que lo podemos traducir algo así como desprendimiento o liberalidad, ¿no? O sea, que es un tipo de dana, a lo mejor un poco más sofisticado. No sé si uno da, no sé qué, a ver qué se les ocurre que no sea de los 10. Bueno, hoy en día es fácil encontrar algo, ¿no? Las laptops. Las laptops, ¿no? A ver qué se les ocurre. Libros, por ejemplo. Libros, por ejemplo. Claro, en esa época era la transmisión oral, ¿no? Entonces, y después está lo que en Pali se llama ayava, que es rectitud. Y después está madhavam, que es mansedumbre. Y después es tapam, que es austeridad. Pero de acuerdo con el comentario del Yataka, tapa significa observar los preceptos de Uposatha, porque los gobernantes son laicos, ¿no? Entonces los días de luna llena y los días de luna nueva. Eso se llama tapa. Y akoda, miren ustedes, akoda es un enojo. O sea que es una mente presidida por meta. Y después está avihimsa, que es no violencia, que es una mente precedida por karuna, o compasión, ¿no? Y después está kanti, que lo vamos a ver. O sea que kanti también es un mangalaya, es un deber del gobernante. Y aviroda, que es no oposición. Por supuesto que no vamos a poder entrar en esto, pero yo les prometo que cuando demos este curso sobre esto, y hay otro yataka que realmente es muy hermoso, que es el Nandija Miga
Raja Jataka, que es el rey de los venados o el rey de los ciervos, Nandilla, que era el gran ser, el Bodhisattva. Y de acuerdo con esta historia, o sea, el Bodhisattva era un venado y el rey tenía la costumbre de cazar ciervos, ese era su, ¿cómo se dice? Su hobby, o salía continuamente con todos sus, ¿no? Y entonces, y se dice que en una ocasión, como se recuerda la historia, el rey lo vio al Bodhisattva, que era un ciervo, entonces tomó su arco para matarlo. Y se dice de que el ciervo no se asustó y se quedó ahí al frente del rey, ofreciéndole un flanco para que el rey lo matara. Y el rey, cuando lo empezó a tirar, el rey no pudo tirar la flecha. Entonces, aquí hay una parte en la historia del Jataka muy hermosa, que se los voy a leer. El rey, pensando mataré al ciervo, preparó la flecha. El gran ser, se refiere al Bodhisattva, ¿no?, sin huir como otros que están atemorizados por el miedo, sin miedo, guiado por meta o amor benevolente, ofreció su flanco al rey y permaneció inmóvil. Debido al poder de su amor benevolente, el rey no pudo disparar la flecha. El gran ser, se ve que hablaba el siervo, dijo: Gran rey, ¿por qué no dispara la flecha? Dispárela. No puedo, rey siervo. Entonces el gran rey comprende la cualidad de los virtuosos, le dice el Bodhisattva. Y después el rey, satisfecho con el Bodhisattva, dejó su arco. Y miren lo que dijo el rey: aún este pedazo de madera, sin conciencia, comprende tus cualidades. Dice, pero yo, que soy un ser humano, con conciencia, no comprendía tus cualidades. Rey siervo, perdóname, te doy inmunidad. ¿No? Y el rey siervo le dijo: Gran rey, si me da inmunidad, ¿qué ocurrirá con la manada de ciervos que hay aquí en el parque? Entonces el rey le dijo: le daré inmunidad a todos ellos también. Y de esta manera, como se relata en el Nigrodha Jataka, es otro Jataka, el gran ser, haciendo que conceda inmunidad a todos los animales en el bosque, a todos los pájaros en el espacio y a todos los peces en el agua, estableció el rey en los 5 preceptos y le dijo: Gran rey, abandonando los cursos incorrectos de acción, y aquí menciona los 10 deberes del gobernante, y sin contravenir los 10 deberes del rey, uno debería reinar de acuerdo con el Dhamma. O sea, de que realmente, por eso les digo, si uno ve estos 10 deberes del rey, y uno ve cómo está el mundo. Pero bueno, el primer deber es dana. Y dana es precisamente esa abolición que hace que uno se desprenda de algo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno construye, por ejemplo, un monasterio, o construye una stupa, o construye una imagen de un Buda? ¿Eso es dana? ¿Sí o no? O sea, en realidad, o sea, ¿quién es el receptor de eso? ¿No entraría en la otra palabra que dijo? Que se parece a dana, pero que no entra. Ya, parichaga, eso es un buen punto. Parichaga también se puede interpretar de esa manera. Podrían ser también dana, si lo categorizamos como guirnaldas, arreglo. Pero normalmente para que haya dana tiene que haber alguien que recibe, digamos, lo que uno da, ¿no?
Entonces, en el caso, por ejemplo, de que uno dona, no sé, 10 millones y construye una estufa, ¿quién es el que recibe eso? ¿El sangre? Bueno, a veces se ofrece, ¿no? Y se hace todo eso, pero normalmente, o sea, a veces uno no hay un receptor directo de algo que uno está haciendo, pero uno está, digamos, desprendiéndose. Entra en la abolición que hace que uno se desprenda. O sea, eso es otro buen punto. Ahora, parichaga, la diferencia entre parichaga y dana también puede ser eso. Porque hay una historia, también en los Yatakas, del Bodhisattva, que también renunció y se hizo una asceta. Entonces se dice de que durante los primeros 7 días él donó personalmente todo lo que tenía. Pero después dejó su inmensa riqueza que quedaba y se fue. Y entonces la gente vino y se apropió de eso, bueno, porque él lo dejó ahí para que... Entonces en ese caso, ese también se puede interpretar como parichaga. ¿No? O sea, de que en ese caso uno no está dejando eso así, ¿no? Para que cualquiera No, por ejemplo, cuando uno deja una herencia, no algo, ¿no? O algo para que otras personas se beneficien que no saben quiénes son, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de dana, ya no me voy a extender más, ¿no? Nosotros tenemos que entender dana desde la perspectiva de la Vidama o dana desde una perspectiva más de la realidad convencional. Entonces, si nosotros entendemos dana desde la perspectiva de la Vidama, y eso lo vamos a estudiar cuando avancemos en el curso de Vidama, dana es una realidad última. Entonces, cada realidad última tiene 4 artificios definitorios o modos de definición. Y uno de esos es la característica, otra de ellos es la función, la manifestación y la causa próxima. Entonces nosotros definimos a dana de acuerdo con su característica, que es la abolición de desprenderse de algo. Entonces, cuando existe esa abolición de desprenderse de algo, entonces eso es dana. O sea que ahí ya no se necesita ningún otro tipo de condición. Entonces, y eso es dana. ¿No? Sí. Pero aquí, por ejemplo, de la enseñanza, porque estás dando algo, pero no sé si te desprendas completamente porque tú también sigues conociendo algo. Pero es la abolición, precisamente, de no guardarse eso y darla, digamos, a otros, no algo que uno ha adquirido. Y ahora vamos a ver eso. O sea que sí. ¿Usted quiere decir algo? No sé. Sí. Sí. La dana que es o sea, cuando nos referimos a realidad última, sí. No sé si se ha relacionado también con la explicación que a veces se da de, o sea, el motivo para dar dana es para estar contento, luego para que el cuerpo esté tranquilo, luego, o sea, toda esa secuencia hasta alfa tener conocimiento y visión para desapasionar, o sea, que llega hasta el punto de liberarme del sufrimiento, ¿no? Exacto. Entonces no sé si a eso se refiere dana como realidad última. No, dana como realidad última se refiere solamente a la abolición, que de desprenderse de algo, por supuesto que uno tiene que poseer, ¿no? Entonces simplemente, o sea, es la abolición que se desprende de algo, por medio del cual uno se desprende ahora. Por eso esto da para mucho. Lo que dice aquí Sarana, o sea, porque normalmente cuando uno da, hay lo que se llama la abolición previa, la abolición en el momento en que uno da, y después lo que se llama la abolición posterior, cuando uno reflexiona acerca de la acción que hizo. Y también hay motivaciones que uno puede tener por el cual uno practica la generosidad. No, a veces uno practica generosidad porque no se tiene, digamos, impurezas mentales, ¿no? ¿No? Para obtener, digamos, fama o no sé, cosas, ¿no? Entonces, o uno puede practicar generosidad, como dice Sarana,
con el propósito de tener buenas condiciones para liberarse del sufrimiento y todo eso. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo, bueno, que esto da para mucho y también cuando uno practica generosidad, ¿no? O sea, uno puede tener motivaciones que a veces no son puras. Y entonces hay, o sea, porque hay uno... La abolición al momento de hacer de dar algo. La abolición antes y durante, y ahí fue cuando lo perdí. Ok, entonces, cuando uno va a hacer una acción de generosidad, primero uno decide, ¿no?, que quiere dar tal cosa, ¿no? Y entonces es toda una parte previa que se llama. Y después eso se llama puva chetana, que es la abolición previa. Y después está cuando uno da efectivamente algo. Entonces eso se llama la abolición de desprendimiento. En Pali se llama muncha chetana. Y después está la abolición posterior, cuando uno reflexiona o recuerda lo que uno hizo, ¿no? Entonces, todo ese proceso puede estar, digamos, motivado o condicionado por distintos tipos de conciencia, ¿no?, que pueden ser incluso impurezas mentales, ¿no? Cuando uno da, ¿no?, para tener fama o para tener, no sé, renombre, o a veces uno da por miedo, pero como entonces volviendo un poco a lo que decía aquí Sarana, que la forma más pura de la abolición es cuando uno da, ¿no?, con el propósito de obtener condiciones para liberarse del sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso hay una gran distinción aquí, y también hay suttas, ¿no?, con relación a las cualidades de la persona que recibe, ¿no? O sea, no es lo mismo darle algo a Dukkha, por ejemplo, que darle algo, no sé, al Sangha, o no sé, es diferente, de acuerdo, o sea, con las cualidades de la virtud del receptor, ¿no? Entonces, o sea, por eso da para mucho, pero bueno, entonces nosotros vamos a después hablar sobre Dana. Venerable, y si el receptor no recibe, se niega a recibir, ¿se cumple ese curso de acción? De O sea, de que uno se le ofrece algo y el receptor... Y el otro dice no, y no lo recibe. No quiere. Bueno, entonces depende de lo que uno hace con eso que la otra persona está rechazando. Entonces uno lo puede dejar ahí, o sea, para que otro lo tome. Eso sería como parichaga, ¿no? O uno dice, no, bueno, me lo quedo y se lo doy después a otro. Digo yo, estoy improvisando, o sea, pero sí, pero normalmente, o sea, uno se tiene que desprender de algo, ¿no? O sea que sí, o sea, bien interesante este tema. Por eso, como dije, uno de los 3 pilares de toda la práctica de la enseñanza del Buda, y lo importante es de que cómo se ve esto, porque como decíamos, esto existe en otras religiones, pero la perspectiva budista de esto es bastante diferente, ¿no?, en relación a eso. Porque en la perspectiva budista está la parte, ¿no?, también la importancia que tiene para el que realiza la acción, ¿no? En esta cultura, ¿no?, muchas veces el receptor es lo más importante, ¿no? Y normalmente uno da cosas, o generalmente se dan cosas que uno ya no usa, que ya no tienen valor, ¿no?, que quizás para otros tengan cierto valor. O sea, es un poco como nosotros en esta cultura nos han enseñado sobre la generosidad. Y también no solamente es un pilar de la enseñanza y la práctica de la enseñanza del Buda, sino también, como he dicho en otras ocasiones, Dana es fundamental para el establecimiento del Buda Sasana, o la enseñanza del Buda en Occidente. Y en la medida de que la gente no comprende y practica esto, entonces no se va a poder progresar mucho, ¿no? Pero bueno, o sea que después hablamos un poco de eso, está muy interesante. Ahora, ¿por qué se denomina Dana Mangala?
Se denomina Mangala porque es la causa del logro de diversos frutos en este y en el otro mundo, tales como ser apreciado y querido por mucha gente. O sea que cuando uno da, la gente, o sea, siempre se recuerda bien de uno, o sea, ¿no? O sea que aquí se está refiriendo solamente al dana material, ¿no? Y entonces, como nosotros hemos explicado, siempre el comentario tiene que validar lo que dice con citas canónicas. Entonces, por eso, bueno, yo solamente comparto uno, el comentario y más. Sija era un laico, ¿no? Sija, el dador, el dadivoso, es apreciado, querido por mucha gente. O sea, bueno, eso es para demostrar, ¿no?, de que cuando uno practica dana, o sea, la gente lo aprecia, lo quiere. Y, bueno, entonces, y ahora el comentario profundiza un poco más y dice de que hay dos tipos de dana, lo que en Pali se llama amisa dana, que es la generosidad material. O sea, que cuando cualquier cosa material que uno dé, de esas 10 cosas u otras, eso se llama amisa dana, que es generosidad material. Y generosidad del dhamma, dhamma dana. Y aquí el comentario explica qué es cada una de estas. Aquí, generosidad material se debe entender de la forma previamente mencionada. O sea, porque ya lo he explicado antes, el comentario. Entonces, el comentario, o sea, lo que ya explicó no lo vuelve. Pero bueno, pero ya incluso ya lo hemos visto en la lámina anterior, lo que es ¿no?, dar comida, bebida, etcétera, los 10, ¿no? Entonces, y la generosidad del Dhamma consiste en la exposición con el deseo de beneficiar a otros del Dhamma que fue proclamado por el Buda y que trae felicidad, ¿no?, y la destrucción del sufrimiento en este y en el otro mundo. Y solo esta es la superior de las dos generosidades. Y ahí hay del verso del Dhammapada, ¿no?, que dice que el don del Dhamma supera todo don, el sabor del Dhamma supera todo sabor, el deleite del Dhamma supera todo deleite, la destrucción del deseo supera todo el sufrimiento. O sea que ese es un verso, ¿no? O sea, en realidad la primera línea, ¿no? Que el don del Dhamma supera, o sea, de que, o sea que cuando uno da el Dhamma ya cumplió la generosidad. No quiere decir que uno no practique la otra, pero ¿no? Pero sí, o sea, es fundamental la práctica de la generosidad material para el establecimiento del Buddha Sasana, de la enseñanza del Buda, digamos, en todo el mundo, ¿no? Aquí solamente se ha mencionado la condición de Mangala de la generosidad material, pero la generosidad del Dhamma se denomina Mangala porque es la causa próxima de cualidades tales como la comprensión del significado del Dhamma. O sea, de que cuando uno enseña el Dhamma, entonces uno espera de que las personas puedan comprender el significado del Dhamma, ¿no? Bhikkhus, así como un bhikkhu expone a otros el Dhamma en detalle de acuerdo a cómo fue oído, de acuerdo a cómo fue aprendido. O sea, de que en la época del Buda uno oía y después aprendía, ¿no? De la misma forma, este bhikkhu experimenta el significado de este Dhamma y experimenta este mismo Dhamma. Entonces, vamos a dejar, después vamos a estudiar sobre Dhamma, ¿no? Ahora, veamos el otro, porque si no, no vamos a terminar nunca con el Mangala. Y se denomina práctica del Dhamma, Dhammacharya, a la práctica de los 10 cursos de acción sanos. Entonces ya lo hemos visto, los 10 cursos de acción sanos, ¿no? Como se dijo, dueños de casa, hay 3 tipos de práctica del Dhamma. De práctica correcta, por medio del cuerpo, hay 4 tipos de práctica del Dhamma. De práctica correcta, por medio del lenguaje, o sea que hay 3 tipos por medio del cuerpo, 4 tipos por medio del lenguaje y 3 tipos
de práctica correcta por medio de la mente. Eso lo hemos explicado, así que no. Antes. Se debe entender que esta práctica del Dana es un Mangala porque es la causa del renacimiento de los planos celestiales. Por esto fue dicho por el Buda, por el bienaventurado. Dueños de casa, es debido a la práctica del Dana, a la práctica correcta, que aquí ciertos seres, después de la disolución del cuerpo, después de la muerte, renacen en un buen destino en el plano celestial. O sea, de que algunos ciertos seres, porque bueno, se refiere, hay algunos seres que alcanzan el estado de Arhat también, ¿no? Pero entonces es un Mangala, eso, ¿no? Y veamos el otro. Sostener a los familiares, Nyata Kanancha. Ahí a lo mejor había que poner una migajita. Nyata Kanan Sangajo. Familiares, ¿qué significa? Nyataka en Pali, familiares. Nyataka significa a esos que están vinculados hasta la 7ª generación, ya sea por el lado de la madre o del lado del padre. O sea, de que, claro, o sea, esa es una definición, de acuerdo con el comentario, pero sostener a la 7ª generación están todos muertos, ¿no? Sí. pero digo, a lo mejor la generación anterior, o a lo mejor una antes que la anterior, ¿no? Pero se refiere, digamos, a las personas sanguíneas. Claro. Esto quiere decir, ¿no? Y sostenimiento, sangajó, de estos, de acuerdo con la capacidad propia, cuando estos se acercan a uno mismo, afligidos por la pérdida de riqueza o por enfermedad, asistiéndolos con comida, ropa, dinero, grano, etc. Es un Mangala porque es la causa del logro de distinciones en esta vida, como elogio, etc., y en otras vidas, como ir a buenos destinos, etc. Ahora, una pregunta. Si viene un familiar, por ejemplo, de una generación anterior y no, si a mí con el COVID perdí mi trabajo y todo lo demás, entonces, y uno le da dinero, le da comida, le da ropa. ¿Eso es dana también? ¿Por qué no? Pues dependerá del estado mental con el que uno ve, ¿no? Si es la abolición de no apego. Sí, pero normalmente si uno da algo no se está desprendiendo, ¿no? O sea que esa es la condición para que, de acuerdo con el Abhidhamma, sea dana. Pero si quiere después, al final, discutimos un poco más de esto, ¿no? Entonces, eso es. Y hay 4 aquí, ¿no? Son acciones irreprochables. Anavayani Kamani. O sea, Kama puede significar Kama, pero también puede significar, bueno, las acciones que uno hace, ¿no? Entonces, acciones irreprochables se refiere a buenas acciones corporales, verbales y mentales, tales como salvar los preceptos de Uposatha, realizar servicio a otros, plantar en parques y bosques, construir puentes, o sea, etc. Estas se denominan Mangala porque son la causa del logro de diversos tipos de bienestar y felicidad. Imagínense si hicieran el camino aquí, ¿no? Que para poder entrar por Gilotepec. Habría que, cuando ustedes vayan el miércoles ahí al municipio, hablen de Anavayani Kamani, el presidente municipal, Sí. ¿no? Y díganle al presidente de Gilotepec, y esto queda grabado también, usted puede hacer acciones irreprochables y beneficiar a mucha gente que viene a estudiar y practicar el Dhamma en el Dhamma Vihara. Así que, entonces,
aquí se deben recordar discursos como este. Entonces, Visakha era una laica muy famosa, que fue la donadora del monasterio de Puvarama. En Savatthi había 2 monasterios. El famoso, más famoso de todos, que era el Parque de Jeta, y que lo había donado este millonario, este banquero que se llamaba Mata Pindika, y estaba el otro monasterio del este, que se llamaba Puvarama, que lo había donado esta devota Visakha, ¿no? Y entonces, muy famosa ella. Visakha, sí. Ella es la mamá de Migara, o sea, es su otro nombre, ¿no? Migara Mata, Ajá, sí, ok. sí, Migara Mata, de la madre Migara. Visakha es posible, ocurre, que aquí cierta mujer o cierto hombre, después de haber observado Uposatha, que está dotado con 8 partes, después de la disolución del cuerpo, después de la muerte, reaparezca en compañía de los devas de los 4 reinos. O sea, era muy famoso Visakha porque llevaba mucha gente a su monasterio y iba mucha gente a practicar Uposatha. Y hay una historia en la Dhammapada de Visakha que yo se lo había leído a Rosa María. ¿Usted se acuerda de ese verso? Del Dhammapada, que Visakha en un día de Uposatha, que iban muchas mujeres laicas a observar Uposatha. Entonces primero le pregunta a las mujeres mayores ¿por qué ustedes vienen a observar Uposatha aquí? Entonces las mujeres mayores le dicen no, porque nosotros queremos tener un renacimiento celestial. Y después a las mujeres de mediana edad, ¿por qué ustedes vienen a observar Uposatha? Y bueno, y ahí la respuesta es, si mal no me recuerdo mal, es para liberarnos de nuestros esposos. ¿No? Y bueno, después están las mujeres jóvenes recién casadas. Entonces Visakha le pregunta, ¿por qué ustedes vienen a observar Uposatha aquí? Y le dice, porque nosotros queremos tener pronto un hijo, ¿no? Entonces realizar acciones meritorias. Y había las chamacas que todavía no estaban casadas. Entonces, ¿por qué ustedes vienen a observar Uposatha? Entonces, para obtener un buen esposo, ¿no? Que nos provea y todo lo demás. Entonces Visakha simplemente recibió esa respuesta y lo fue a ver al Buda. Y por eso, ¿usted no se recuerda el verso ese? Que está en la mapa. Se los voy a deber. Entonces el Buda le dice, lo que pasa es que comer el Dhammapada no. Entonces el Buda le confirma, le dice, no es así. En realidad, nadie en el mundo realiza acciones meritorias, o prácticamente son muy pocos en el mundo los que realizan acciones meritorias para liberarse del sufrimiento. ¿No? Como diciendo, todos tienen un propósito, digamos, de obtener algo bueno aquí en este mundo. Y en realidad, ahora no me acuerdo de esa historia esa del Dhammapada, pero es un verso donde el Buda le dice que los seres normalmente no quieren abandonar los placeres sensoriales, que muy pocos son los que buscan trascender, disfrutar los placeres sensoriales, ¿no? Entonces, pero bueno, es una historia del Dhammapada, así que no, simplemente lo relato. Y entonces en este verso hay ¿cuántas mangalas? Hay 4. Generosidad, Nanam, práctica del Dhamma, Dhammacharya, sostener a los familiares, Nyata Kanan Sangaho, y acciones irreprochables, Anavayanikama. Así que yo creo que por hoy, si quiere, vamos a dedicar el resto del tiempo para explicar un poco más esto, y hay algunas preguntas. Porque realmente, bueno, esto de los danas es muy importante, y bueno, ya la próxima seguiremos con
número 18, 19, 20 y 21. O sea, lo importante es no la cantidad, sino la calidad. O sea, esta es un poco la filosofía de estos cursos, no solamente de este, sino de los otros dos que estamos impartiendo de Abhidhamma y de Pali. Entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a Zoom. Voy a abrir. Sí, Venera. Hay dos preguntas en el chat. Si por favor me puede leer las preguntas. Sí, Gracias. Oscar Cruz está preguntando, en el caso de la stupa, los receptores podrían ser aquellos que han depositado su fe en el Dhamma, que vivan o tengan que ver en esa región reforzándola. Sí, en realidad los receptores y los beneficiarios son todos aquellos, ¿no? También que utilizan la stupa y que van a hacer acciones meritorias ahí. Pero lo que pasa es que para que la acción de generosidad normalmente cumpla, se requiere que haya un receptor específico de lo que uno da, ¿no? Y no sé, cuando por ejemplo uno hace hacer una estatua de Buda y en realidad uno gasta recursos. No, antes no había estatuas, ¿no? Pero por eso, de acuerdo con el Abhidhamma, es la abolición de desprenderse de riqueza para, digamos, entonces eso es lo que califica como dana. O sea, de que también es dana, o sea, hacer construir una estupa o hacer una estatua de Buda. O sea, porque de acuerdo con el Abhidhamma es simplemente desprenderse de algo que no tiene. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? La otra era, Venerable, ¿qué sentido tienen dentro de Dana las guirnaldas y perfumes cuando estos mismos se mencionan como abstenciones entre los 8 preceptos? Me parece que estos elementos no son necesidades básicas de vida. Se lo pregunto, Pati. Sí, pero lo que pasa es de que, bueno, aquí esto se puede responder de distintas formas, porque, o sea, uno puede ofrecerle guirnaldas y perfumes al Buda, ¿no? O sea, cuando uno hace un ofrecimiento, digamos, y una persona laica también puede ofrecer eso a otras personas, ¿no? O sea, no sé, eso se utiliza mucho y no solamente en las culturas budistas, ¿no? O sea, de que, sí, o sea, de que no estamos hablando de la parte monástica aquí necesariamente, porque sí, o sea, normalmente, bueno, los preceptos de los laicos son los preceptos de Uposatha, los que incluyen eso, ¿no? La cuestión del perfume y guirnaldas y todo eso. Pero aún así, ¿no? Cuando uno no observa los preceptos de Uposatha, en realidad, y eso es una buena pregunta de Patti, porque los preceptos se dividen en dos partes. Los preceptos para evitar lo que en Pali se llama los kavaya, que son las faltas del mundo. O sea, como por ejemplo matar o dañar, apropiarse, causar sufrimiento a través de la sexualidad, lenguaje falso, alcohol intoxicante. Esos son faltas del mundo, ¿no? Pero por ejemplo, no comer después del mediodía, no usar perfumes o flores, y etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero son prácticas conducentes a el progreso en la práctica de la enseñanza del Buda, ¿no? Por varias razones, ¿no? Entonces, sí, o sea, de que si uno puede ofrecer, ¿no? Flores, perfumes, y eso cuenta como dana, ¿no? Normalmente a los monjes uno no le va a ofrecer eso, pero uno le ofrece al Buda, ¿no? Viene gente al monasterio y ofrece flores o incienso. Eso
incienso calificaría como perfume. También se ofrece comida, o sea, muchos monasterios ofrecen comida al Buda antes de ofrecer a los monjes. O sea, eso es una práctica, agua, luces, velas. Nosotros aquí no usamos velas. ¿Ok? No sé si está contestada la pregunta. Soledad tiene la mano levantada, venerable. Adelante, Soledad. Hola, venerable. Bueno, muchas gracias. Me quedó una duda con respecto a cuando explicó el tema de las necesidades de una persona y uno le da. No se o sea, para considerarla dana, uno tiene que quedarse sin algo y dárselo a otro. O sea, ¿no vale como dana compartir algo que uno tiene? La primera parte es como se me cortó un poco. ¿Qué dijo de la necesidad? ¿No? Es que usted preguntó. Ah, claro, que por ejemplo, si viene alguien necesitado, ¿no? No sé, de ropa, de comida, de lo que fuera. O sea, y uno comparte lo que tiene. Sí, eso es dana. Se considera... eso es dana, o sea, no Sí. se tiene que quedar uno sin eso para considerarse dana, o sea, darle todo lo que tiene. No, bueno, no. A ver, ¿a qué se refiere con compartir, por ejemplo? A ver, explíqueme un poquito Por más. ejemplo, yo tengo no sé, 2 abrigos, darle uno y quedarme con el otro, con uno. Sí, eso es dana. Eso es dana. No, Sí. yo entendí porque, como dijo, desprenderse de algo que uno tiene, pensaba que era desprenderse totalmente de Sí, algo. pero si usted le está dando usted tiene 2 abrigos y le da uno, se está desprendiendo de un abrigo, ¿no? Totalmente de uno. Bien. Se está O sea, totalmente desprendiendo. Eso es dana. Y si uno le da todo lo que tiene, ¿vale más? Sí, vale, ¿no? O sea, bueno, a ver, Con mérito. ¿con criptomonedas o cómo lo calculamos eso? Bueno, no sé, ya veremos. Me dice que vale mucho todo. No, o sea, aquí hay muchas cosas, por eso vamos a tener que dar algo. Y volviendo al tema de, normalmente uno da, digamos, uno tiene un abrigo ahí que está un poco apolillado, ¿no? No, yo tengo este un poquito mejor, me lo quedo y doy este otro. Normalmente es como se practica dana aquí, Sí, pero ¿no? En esta cultura. Entonces el Buda dice de que ese tipo de dana es dana, pero ese tipo de dana es dasa dana, que es dana como un esclavo. Cuando uno da algo que es inferior a lo que uno usa. como defectuoso o algo así. Sí, algo defectuoso o algo que ya no lo quiere usar uno. Entonces uno es esclavo de esa dana, el Buda dice. Y después cuando uno da algo igual y todo lo demás, entonces ya eso es como un amigo, ¿no? Y después está cuando uno da algo superior, ¿no? Normalmente, culturalmente, este tipo de dana que uno practica en estas sociedades es del primer tipo, ¿no? O sea, por supuesto de que es una gran generalización y hay mucha gente que sin ser budista practica muy buenas formas de generosidad, pero como a uno le han enseñado normalmente, y normalmente a fin de año, ¿no? La gente junta las cosas, no sé cómo es aquí en México, bien, bueno, ya hace mucho que estoy aquí, pero normalmente la gente, hay fechas, ¿no? que se utiliza eso, ¿no? Pero todo es dana, ¿no? Porque la condición es que uno se desprenda de algo, ¿no? Y generalmente hay un receptor de eso. ¿Está bien? Muy bien, gracias. ¿Usted quería decir algo? Sí, o sea, ahorita con el ejemplo de soledad, o sea, por ejemplo, sé que en otro sistema de creencias está este ejemplo de lo dio todo hasta el último que tenía y se quedó pobre y así. No lo he visto tan quizá referenciado esa forma de ver el Dana en el budismo,
Pero mi pregunta es, o sea, si, por ejemplo, ya sea en la vida monástica o fuera de, o sea, si ves a alguien que quiere darte algo, pero sabes que no está en las condiciones materiales para hacerlo, o sea, que tiene 2 abrigos, no tiene un abrigo y te quiere dar ese abrigo, pero sabes que hace frío y se puede enfermar y así. Entonces, ¿cómo, o sea, qué deberías de hacer? Uno no lo debería aceptar, o sea, eso es lo que se dice. Ajá. Pues de acuerdo con el budismo, o sea, cuando uno practica, por ejemplo, las perfecciones, porque dana puede ser una perfección también. Entonces, normalmente, o sea, es desprenderse de algo, ¿no? Porque es un poco, o sea, ese altruismo llevado a un extremo, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, uno puede decidir no aceptar eso, pero la persona no, bueno, yo no sé si era budista o no, pero sí, o sea, uno dice, uno por compasión, no sé, esta persona si me da eso, yo voy a pasarlo bien y se va a morir de frío. Eso es más o menos la reflexión que hace. Pero lo que pasa es de que nosotros también debemos ver, y eso es lo que no se ve en esta cultura, la importancia de el dador, ¿no? O sea, eso no se ve. Cuando nosotros abrimos el monasterio aquí, que íbamos por Pindapata, o sea, con el cuenco, y ahí estaban los vecinos, o sea, haciendo fila, bueno, por supuesto que estaba todo organizado eso, ¿no? Entonces, cuando uno va a pedir con el cuenco, normalmente los monjes van mirándose abajo, no hacen contacto visual, ¿no? Uno practica meta sin decir nada, a veces, bueno, uno hace un cántico, un palio o algo, pero normalmente uno ni siquiera habla. Entonces, no recuerdo, nosotros íbamos ahí y después nos venían a decir aquí, pero bueno, pero el venerable estuvo, ni siquiera nos dio las gracias, ¿no? Como diciendo, ¿no? O sea, como diciendo, ¿no? O sea, ni siquiera nos agradeció que nosotros estábamos ahí porque tiene que estar descalzo normalmente la gente, ¿no? O sea, que fue toda una especie de puesta en escena eso. No sé si es esa situación. No, pero lo que digo, volviendo un poco a la respuesta a la pregunta de Sara, ¿no? Que también uno tiene que darse cuenta de que la persona que practica generosidad está practicando desapego, ¿no? Y esas son muy buenas cualidades, ¿no? Sí, Aparicio. Venerable mencionó que no calificaría como dana cuando alguien da por otras razones que no sea el desprendimiento, ¿no? Sino como por miedo o No, por... pero sigue calificando como dana. Okay. Porque uno puede dar por miedo porque le puede pasar algo. A veces a uno lo pueden amenazar. Pero cuando uno se desprende de algo, ahí está esa abolición de desprendimiento. Okay. La motivación, la condición previa a esa acción, o sea, una acción insana, son estados insanos. Pero eso sigue siendo dana. Entonces me pregunto si calificaría como dana el poder evocar el estado mental de la abolición de desprendimiento sin que haya todo este curso de convencionalidad de algo que es dado a alguien que es dado. Pero se requiere algo para dar siempre. Okay. O sea, uno puede tener la abolición de dar, pero si uno no tiene eso, no dispone de eso, entonces, o sea, y uno tiene que físicamente, como quien dice, desprenderse de eso, ¿no? Así que, sí. Con la perfección lo que se quiere es como habituar a la mente a que esté en esa abolición de dar. No, cuando hay una perfección, o sea, eso ya es otra historia, porque normalmente cuando nosotros estudiamos la perfección en el budismo Theravada, es que el Buda está cultivando eso, bueno, el Bodhisattva, con 2 propósitos. El propósito de la compasión, no motivado por la compasión, y el otro propósito es la sabiduría, ¿no? Entonces, todas esas cualidades de la sabiduría y la compasión que
Normalmente cuando el Buda se convierte en Buda, ¿no? Se habla, ¿no? El Buda se convirtió en Buda porque su sabiduría. Y después el Buda decide enseñar por la compasión, ¿no? Pero todo eso está precedido por el cultivo de todos estos 10 paramitas, que cada una de estas 10 paramitas está basada en estas dos cosas, ¿no? O sea que uno aspira al estado de Buda para poder ayudar a otros a liberarse del sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando eso califica de esa manera, entonces eso es dana pana. O sea que, pero bueno, vamos a estudiar eso. Vamos a tener que ver una clase más a la semana. Ya van a ser 4. No sé dónde voy a Hay sacar. dos preguntas más venerables. No sé dónde voy a sacar el tiempo. Pero bueno, adelante. Por si me las puede leer, por favor. Sí, Lucía del Compare dice, buenas tardes venerable y a todos. Mi pregunta es, si alguien da con el interés de liberarse del sufrimiento, ¿esto también es dar de manera interesada? ¿Es realmente un estado mental sano? Pues técnicamente hablando, o sea, hay una especie de deseo ahí, ¿no? Porque uno está aspirando, uno quiere algo, ¿no? Pero Pero ahí no sería chanda en lugar de loba. pues sí y no, porque Chanda está con loba a veces, ¿no? Es cuando, por ejemplo, uno medita porque quiere tener tranquilidad mental, ¿no? Entonces uno va a un retiro, digamos. O sea, uno tiene Chanda y un poco de loba ahí, ¿no? O sea, la otra vez que medité tuve paz mental. Entonces, cuando fui a tratar de nuevo, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, porque técnicamente hablando, cuando uno quiere tener algo, ¿no? Aunque, bueno, este es algo bueno, ¿no? Es una buena pregunta, Lucía, y voy a investigar un poco más. A ver, Ruti, ¿qué tiene que decir de eso de Chanda? Explicar qué es Chanda primero. Sí, o sea, que chanda también es, digamos, es un deseo, pero por lo general está asociado con estados sanos de la mente. Pero también con insanos. Porque Chanda es un factor mental éticamente variable, ¿no? Ok. O sea, que puede estar con lo insano o con lo sano. Es esfuerzo gozoso, ¿no? ¿Cómo? ¿Esfuerzo gozoso? ¿La traducción o no? Pues no sé quién lo traduce así, pero no sé quién lo traduce. En inglés No, lo o sea, traduce. estoy tratando de recordar y... Pero en realidad Chanda, bueno, lo del gozo se lo dan otros estados, ¿no? Chanda, o sea, yo no sé cómo lo traducen en inglés. Primero nosotros lo traducíamos como conación y nadie entendía qué quería decir eso. Entonces en la segunda edición del compendio lo traducimos como deseo de hacer, ¿Qué querer hacer? ¿no? Pero sí, no sé si usted tiene algo más que decir. No, venerable. No. Yo puedo decir algo, venerable. Sí, adelante. Sí. Me hizo recordar la historia del primo lejano de Buda Nanda, que él se ordenó porque forzosamente o por compromiso y se iba a casar, pero el Buda hizo que viera bellezas celestiales, y me acuerdo muy bien porque a comparación de la belleza de las deidades, él veía como con cara de chango su esposa, que era su futura esposa, que era muy bella en el mundo, en este mundo, y el Buda le dijo que si seguía practicando iba a alcanzar ese tipo de placeres, pero conforme fue avanzando
en la enseñanza y alcanzó el estado de gracia, se dio cuenta que ya no tenía nada que ver. Entonces, considero que eso nos da la lección que conforme se vaya avanzando en la enseñanza, esos deseos van a ir perdiendo fuerza y se va a ir ponderando pues todo lo más importante que es de la enseñanza. Entonces pareciera que así es todo pues muy progresivo y granular, ¿no? Exactamente, está muy bien eso. Sí, o sea que ahora simplemente uno se debió sentar a practicar sin esperar, digamos, nada y tratar de observar y seguir las instrucciones de meditación, ¿no? Pero en algún momento uno se le debe surgir eso, ¿no? O bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Por qué estoy meditando? ¿No? Entonces pensar, ¿no? De que bueno, si sigo meditando me voy a libertar del sufrimiento o voy a tener una mente más tranquila, ¿no? Entonces simplemente, bueno, la pregunta de Lucía yo creo que se puede responder de esa manera. En el momento que surge eso, hacerlo consciente y darnos cuenta nosotros mismos qué es eso. Eso simplemente chanda, hay loba ahí, hay apego. ¿Qué quería decir, Cintia? Que yo creo que ese deseo de hacer, de querer liberarse del sufrimiento, pues ya va un poco más allá, así como dice Oscar, porque ya ves de alguna manera la primera noble verdad, que es la realidad de que hay sufrimiento. Yo como lo veo también es similar. A final de cuentas, el Buda cuando deja todo, bueno, cuando todavía no era el Buda y deja todo para seguir el camino espiritual y eventualmente alcanzar iluminación, a final de cuentas, pues ese esfuerzo pues era con esa intención, ¿no? Y de liberarse del sufrimiento, y a final de cuentas es el mejor regalo que tenemos, o sea, por eso estamos aquí, ¿no? O sea, una mente liberada es el mejor regalo para el mundo, y para ti. Entonces, o sea, como lo veo es así, o sea, si haces las cosas con ese propósito y eventualmente lo logras o logras una cierta etapa de iluminación, vas a hacer un gran regalo para el mundo, y pues es la mejor dana. Y ya, todo quiero decir. ¿Está bien? Venerable, ya hay otra pregunta de Héctor, A ver. que dice: el dedicar tiempo a atender una necesidad de otra persona o atender un enfermo, por ejemplo, ¿es dana? Sí, también. Ahora, si ustedes leen el capítulo 5, Héctor tomó el curso de Abhidhamma. Estamos hablando de Héctor. ¿Qué Héctor? A ver por qué. Sí, venerable. Ahí, ¿cómo? Pérez. Sí. Héctor, sí, Héctor. Ahí en el capítulo 5, sí, venerable, así es. En el capítulo 5, las 10 acciones meritorias después se clasifican en 3, ¿no? Dana, Sila y Bhavana. O sea, de que las 10 acciones meritorias que usted va a ver en el capítulo 5 del compendio se pueden agrupar bajo estas 3, digamos, pilares. Dana, Sila. Entonces, eso es Dana también. ¿Está bien? Bueno. Ups, hay que Gracias, cerrar. venerable. ¿Puedo dar un comentario? Sí, claro. Acerca de Dana, la historia de Anathapindika me parece que da un buen referente de aquello, el benefactor, máximo benefactor del Buda, porque también empezó a perder su riqueza. Y hay una historia muy bonita en el que un Deva, que era vigilante ahí en el monasterio, le indicó a Anathapindika darse cuenta que estaba perdiendo su riqueza, que debería de dejar de ayudar a la comunidad de monjes. Y Anathapindika le dijo que no era bienvenido en ese hogar porque lo más importante era el Dhamma. Y a fin de cuentas,
salió apenado el Deva y otros devas le recomendaron ayudar a Anathapindika a recuperar su riqueza. Entonces, también podemos ver que Dana pues tiene grados de refinación, y me parece que este es un ejemplo muy bonito del compromiso que tenía Anathapindika con el Dhamma, ¿no? Ajá. Sí, realmente. Sí. Gracias. Claro. Entonces, ¿alguien quiere decir algo? ¿Usted quiere decir algo? No, está bien. Entonces, bueno. No, lo que pasa es que ya había comentado Sarana algo de los pasos, ¿no? De lo del dar y todo eso que tenía que ver con el entendimiento, ¿no? Y parte de eso era también como liberarse del sufrimiento, ¿o no era? Sí, el último, es que eran creo que 11, ha de estar en el Anguttara Nikaya, pero va diciendo, no, para que mi cuerpo esté tranquilo, para poder entrar en inmersión, y luego ya desapasionamiento, y ya llega hasta lo último. A ver, encuentro ese sutta para que después, Si eso es buen entendimiento. después, o sea, Bueno. o sea, no, para que cuando hablemos de Dana, Pero digo, si eso es buen entendimiento, entonces la pregunta de Lucía tiene que ver con eso. Si sería parte del buen entendimiento. Creo que eso está, creo que una vez el Buda le preguntó a Wisaka por qué quería dar algo, ella iba a dar, ¿no? Y ya le explicó, bueno, y le dijo esa secuencia. Pero también está en los suttas, o sea, creo que es una fórmula común. Que es la de felicidad, trae felicidad, luego trae tranquilidad, luego concentración. Todo eso. entonces busquémoslo cuando demos el curso de Dana. Entonces usted entonces se encargan de esa parte. Ok, y me ayuda. Entonces, bueno, ¿Soledad quiere decir algo? Sí, venerable, quería decir que en realidad también a veces, si nos empezamos a fijar en tantas cosas, la mente cambia tan rápido, venerable, que empecemos a hacerlo y bueno, después veremos, ¿no? Pero empezar ya es con una buena intención y bueno, en el camino vamos bien, quizás también, Sí. ¿no? Porque muy rápido cambia la mente. Sí. Sí. Gracias. Después de esta clase todos van a ir a regalar algo. Sí, o sea, bueno, hay también un sutta, bueno, hay tantas cosas sobre Dana, donde el Buda dice, ¿no?, de que si uno comprendiese Dana como él, no dejaría pasar un momento sin practicar Dana. Así que, entonces, Oscar, adelante. ¿O solamente es Reacción, venerable, sí, reacciona a ese comentario. Ok. Son reacciones. Ok. Entonces seguiremos. Muchas gracias por... Y otra cosa que es importante, a ver si ponemos una cámara aquí para que también lo vean ustedes. Sí. ¿Cómo podemos hacer? Ya vemos. Y la otra cosa es, hay un mangala que es Kalena Dhammasa Kacha, que lo vamos a ver más adelante, que es platicar o discutir o conversar sobre el Dhamma en los momentos apropiados. Y a mí me da mucho gusto que todos ustedes participen y no diciendo todo lo que ustedes han aprendido a través de lo que han leído y también a través de su experiencia personal de la práctica, porque también de tal manera que estas clases no sean también tan unilaterales, ¿no? Entonces, por favor, siéntense, ¿no?, incluidos para participar y comentar. Mi intención es que las clases no sean tan largas, pero siempre se hacen largas. Ya pasó casi 1 hora y media, ¿no? O sea, son 6:26. Pero sí, entonces, sobre todo en este curso de discursos, ¿no? A lo mejor en el curso de Pali es un poco más abstracto eso. Y bueno, y Abhidhamma también, pero es más difícil. Así que bueno, se voy a dejar de grabar.